Finalizando, hermanos, el asunto del cultivo y la paz y la armonía en los trabajos, el cultivo y la paz y la armonía en la iglesia, recordando, hermanos, que venimos tocando el tema del afecto fraternal. Hoy culminaremos este tema. El argumento del apóstol Pedro dice luego que al afecto fraternal hay que añadirle amor, y ese será el objeto del próximo estudio, pero hoy culminaremos lo que tiene que ver con el cultivo y la paz y la armonía en los trabajos conjuntos. ¿Por qué? Bueno, habíamos hablado de 3 contextos y este es el último. Mucha gente, hermanos cristianos, piensan que el único fin de la vida cristiana es salvarse del infierno, vivir una vida respetable, moralmente aceptable, en lo que es común, sin molestar a nadie y sin que nadie les moleste. Por esta razón piensan que desde que tengan su Biblia, la oración, hoy día un celular con las inscripciones a sus predicadores favoritos, eso es suficiente para llevar a cabo la vida cristiana. La iglesia para ellos es un bonito lugar donde van a llenar algún vacío con alguna visita semanal para luego seguir viviendo su vida en los asuntos que realmente les interesan, en lo que realmente consiste su vida. Ellos no logran ver el aspecto comunitario de su fe, que Dios ha querido que gran parte de nuestra vida cristiana la tengamos que vivir corporativamente, es decir, como un cuerpo. Para otra tanta gente, el único fin y objeto de tener comunión con una iglesia es participar de la cena del Señor, por lo que no atribuyen ninguna importancia a compenetrarse real y prácticamente entre los hermanos, ni mucho menos a cooperar en los trabajos que el Señor mismo nos encomendó. Hermanos, esta es una falencia y nuestra iglesia, hermanos, tomará resoluciones con el miembro que solo mantiene su membresía para tomar la cena y que no muestra una resolución real de mantener comunión con la iglesia por compenetrarse. Hermanos, es que esta es una familia, no un restaurante, ¿entiende? No es un restaurante donde usted viene y cena y se va. Es una familia donde tenemos que compenetrarnos a niveles espirituales y de otros. Eso es comunión, hermanos. Seguimos siendo pacientes, por supuesto, con algunos, esperando que el Señor obre, pero la membresía no puede caer en un vacío de significado, donde solo sea que usted tenga un nombre inscrito en una lista, donde venga, salude, cene y se vaya. Hermanos, esto es una iglesia bíblica, esto no es una mega iglesia. El día que seamos una mega iglesia, pues dividiremos en 2 o en 3 y asignaremos pastores a esos grupos que salgan, porque hermanos, la idea no es que usted venga y asista. No sé usted qué pensaría de un hijo, ¿verdad? Que solo va a dormir a la casa. No le habla a usted, nada, solo el saludo, solo viene, duerme, se va. Diría, ¿qué es esto? ¿Qué es esta familia? ¿Qué es esta familiaridad? Hermanos, no es venir a adorar, saludar, tomar la cena, irse. Hermanos, eso no es ninguna membresía. De hecho, hermanos, eso no es ningún cristianismo. Porque le falta la parte corporativa de la fe. La vida social tiene una bienaventuranza. Piense, vaya a la creación, vaya y recuerde cómo el Señor creó las cosas y cómo fue revelando cada cosa, ¿verdad? Creó un contexto, luego mete los asuntos que tenían que ver con el contexto y de último dejó al hombre. ¿Y qué dice la Escritura con el hombre? Que se sintió solo, ¿verdad? Es más, no fue que el hombre se quejó ante Dios, sino que Dios dijo, no es bueno que esté solo.
El pináculo de la creación fue la bienaventuranza de la vida social. Lamentablemente, este asunto social se ha echado a perder por la entrada del pecado y la enemistad que hay entre los hombres. Por lo que la vida cristiana, y mucho más la vida de iglesia, es la restauración, la recuperación del diseño divino de vivir en comunidad. No haciendo a los hombres más individualistas y egoístas. Es que así nos dejó el pecado. El pecado nos dejó así, que usted venga a una iglesia, salude y se vaya. Así nos dejó el pecado. Pero no nos dejó así la Escritura, ni la cabeza de la iglesia. El Evangelio es la recuperación del hombre a su estado ideal. Y en el sentido social, es sacar al hombre de su individualismo y su egoísmo, que bien viene para esta época. Usted y su teléfono y se acabó el mundo. Usted y su mirada restringida, solo en usted. Eso está muy promovido en este siglo, hermano. Y usted debe cuidarse porque esa filosofía nos toca una fibra que a todos nos gusta. El individualismo y el egoísmo. Todo alrededor, piénselo, todo alrededor está dado para que usted sea egoísta, individualista. Pero venimos a la iglesia y crucificamos eso aquí también. Le damos muerte en la cruz también. Y si bien hay una parte importante de su vida cristiana que es personal e individual, hay otro tanto, hermanos. Hay otro tanto de la vida cristiana que debe ser vivida en comunidad. El mismo Dios que nos creó podría haber dejado a su pueblo desconectado de cualquier vínculo visible y relevado de todo deber social, y sin embargo ha injertado demasiados deberes del cristianismo en las inclinaciones de nuestra naturaleza social, por lo que cuando nos unimos a una iglesia cristiana, ingresamos a una sociedad de creyentes. Usted no entró a un cubículo, si se dio cuenta. ¿Sí se dio cuenta? Aquí no tenemos cubículos individuales con audífonos para cada uno. Pantalla, audífono, cubículo. Me lleno, cierro el cubículo, pago y me voy. Somos una iglesia, hermanos, una comunidad, una familia, un rebaño. Cuando nos unimos a una iglesia cristiana, ingresamos a una sociedad de creyentes con el propósito de dar y recibir toda expresión adecuada de amor mutuo. No solo debemos adorar con la iglesia en un mismo lugar, no solo sentarnos en la misma mesa de la comunión, de la mesa del Señor, sino que usted y yo debemos considerarnos de maneras distintas. Usted y yo nos consideramos, los creyentes, como hermanos. Debemos identificar nuestros mejores sentimientos con los sentimientos de nuestros hermanos y en todas las cosas, como dice la Escritura, considerarnos miembros los unos de los otros. Una de las expresiones más sólidas de lo que era la vida cristiana en la primera era está en Hechos 2, 46 y 47. Porque en esto nos muestra los contextos donde la iglesia perseveraba unánime. Porque todo está marcado y perseverando unánimes. Perseverando unánimes. Y usted tiene que poner atención en estas cosas. ¿En dónde o en qué perseveraban unánimes? Ahí dice claramente el versículo 46. Perseverando unánimes cada día en dos contextos. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Y luego? ¿Partiendo el pan dónde? Muy bien. Muy bien. ¿Qué le dice eso a usted, querido cristiano egoísta e individualista? ¿Qué le dice eso a usted? Yo espero que el Señor esta mañana tome este texto
y punce el pus egoísta que todos tenemos. Porque esta gente tenía algo muy, muy importante y era perseverar en la adoración. ¿Recuerda versículos anteriores? Que se reunían para perseverar en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión, está hablando de la iglesia, en la cena del Señor, orando. Hermano, y cuando salían, ¿se acababa su compañerismo? ¿Se desconectaban unos a otros? ¿Cada cual a su vida? ¿Qué dice la Escritura, hermano? Por favor, ¿qué dice? Que también partían el pan en las casas. Yo entiendo, hermano, porque alguno puede decir, aquí dice cada día. El énfasis yo creo que no está en cada día, sino en perseverando unánimes. ¿Y en dónde? Tanto en los asuntos eclesiásticos como en los asuntos de nuestra vida cristiana fuera de los asuntos eclesiásticos. Hermano, es que imagínese este asunto. Yo vengo aquí a adorar con mi esposa, ¿verdad? Y no nos vemos a hablar entre semanas, sino hasta en 8 días. ¿Qué cosa sería esto, hermano? Es raro eso. Esa familia es rara, usted diría. Son las familias modernas que se casan y uno se va para un lado y otro se va para el otro lado. Es la iglesia de Cristo. Y esta gente nos enseñó, está bien hermanos, sí, quítele el cada día, porque aquí, por distintas situaciones, etcétera, tenemos cultos programados 2 días a la semana. ¿Qué 2 días digo? 1 y 1 hora el jueves. Ni siquiera 2 días. Y fuera de ello, hermano, todavía no perdemos comunión con la iglesia. Qué feo debe ser salir de aquí para volver a pensar en la iglesia el domingo cuando me levanto. Eso no es bíblico, hermanos. Pero mire la actitud, comían juntos con alegría, y este comían juntos no puede ser equiparado a la cena del Señor, porque ya nos dijo en el versículo 42 lo que pasaba en la iglesia. Esto era en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, así, así. Yo sé, hermanos, hay que tener prudencia, no echemos por tierra lo que ella ha explicado, prudencia, sensatez en nuestra vida social. Pero, hermano, tenemos que tener una vida social para poder tener prudencia en la vida social. Tenemos que superar los cultos y tratarnos fuera de ellos para poder aplicar los principios que aplican a la vida cristiana fuera de los cultos. Nos toca hacerlo, hermano. Es que usted y yo nos necesitamos aquí hoy y en el resto de la semana para seguir ayudándonos en nuestra fe. No hay nada más horrible que la indiferencia en una familia. Más en la familia de la fe. Yo sé que uno dice, sí, es verdad lo que dice el pastor, a mí nadie me llama. ¿Y usted? ¿Sí ve? El egoísmo por delante. El egoísmo por delante. Usted primero. Usted primero. Usted va por delante. Hermanos, en el templo, en las casas, se alababa a Dios, se compartía. Esto es que debemos tener comunión en los ejercicios eclesiásticos. De culto, debemos estar unidos para venir a adorar al Señor, para juntarnos para trabajar en el Señor, establecer proyectos, etcétera. Muy bien. Fuera de la iglesia debemos tener buenas relaciones y calidez los unos a los otros. Si la comunión y el trato
se acaban tan pronto nos despedimos, estamos haciendo algo mal, ciertamente. Tan fácil que soy. Va a haber algo que se va a levantar el día del juicio en nuestra contra, para decir que, acusándonos que, si bien no es lo ideal, el Señor colocó en nuestras manos herramientas aún más impersonales para acercarnos. Vea, sí se le va a levantar su celular el día del juicio. Está bien, no los visite. Está bien, no gaste el minuto. Antes eran caros, ¿recuerda? No sé cuánto valía un minuto antes, 300, 400, no era como con 500 pesos, era caro. Y hable lo necesario, está bien, no. Oye, ¿cuánto sale un minuto? Como a 60 pesos, 40 pesos, bueno. WhatsApp, gratis, para los que tienen. Gratis se lo dan su operador. ¿Que ni una nota, hermano? ¿Ni una nota? ¿Ni una? Ni siquiera al que no vino, ni siquiera al que está enfermo. El asunto no es esto, está aquí. Es el horrible individualismo y egoísmo que tenemos en la iglesia. Es nuestro deber cultivar la paz y la armonía en nuestro trato, ya sea en el trato común como en el tratamiento de las ofensas, porque mucho va a depender que podamos andar en armonía. De esta misma manera, déjeme ir rápido, debemos hacer todo esfuerzo en la gracia para mantener este mismo espíritu en los trabajos conjuntos. Ese es el tercer asunto, los trabajos conjuntos. Y para ello deseo relacionar 3 responsabilidades que tenemos en los trabajos conjuntos como iglesia. Los trabajos conjuntos, donde también nos toca cultivar la paz y la armonía, hermanos. Porque así como lo demostré, que a nivel personal, en el trato común y en el asunto de las ofensas, tenemos complicación que si no sabemos manejarlo vamos a chocar pecaminosamente. En los asuntos de los trabajos que Dios nos encomendó como iglesia, debemos tener cuidado, hermanos, no sea que los trabajos de la iglesia se nos conviertan en un ring de boxeo, en lugar de un campo de cultivo para la paz y la armonía en la iglesia. Así que si deseamos cultivar la paz y la armonía en los trabajos que Dios nos encomendó, primero, debemos reconocer cuáles son estos trabajos. Piense esto, hermano. Si queremos cultivar la paz y la armonía en los trabajos que el Señor nos encomendó, lo primero, sí o sí, es que debemos reconocer cuáles son estos trabajos que Dios nos encomendó. Es apenas obvio y sin embargo muchos conflictos se presentan porque no reconocemos cuáles son los trabajos que Dios nos encomendó. Y por eso algunos en la iglesia tiran para un lado y otros tiran la carreta para el otro lado y unos suben el balde y otros lo bajan y unos amontonan y otros dispersan porque cada uno no lo hará de mala intención, sino que cada uno piensa que este es el trabajo de la iglesia. Y como no sabemos cuáles son las tareas que Dios nos encomendó, muy probablemente, hermanos, vamos a chocar porque si usted sube el balde y yo lo bajo, digo, un momento, ¿ya? O lo subimos o lo bajamos. ¿Me hago entender? Es una metáfora. Nos vamos a chocar ahí. Si usted no conoce las encomiendas que Dios nos dio a la iglesia, cada uno procurará hacer algo de acuerdo a lo que vea conveniente. Si no reconocemos los trabajos que Dios nos puso, entonces cada uno hará lo que bien crea conveniente y generará fricción entre hermanos. Bien, repasemos algo fácil. ¿Para qué Dios establece iglesias? ¿Qué trabajos generales? Voy a hablar de lo general. Dios nos encomendó como iglesia. ¿Qué asuntos generales tenemos por tarea bajo los cuales caben todas las demás responsabilidades que tenemos como iglesia?
Esta pregunta debe ser cuidadosamente respondida y respondida con precisión. Mire, le pongo este ejemplo. En una carpintería donde hacemos muebles, le puedo pedir a usted, que es mi ayudante, que me recoja todas las puntillas que se me han caído. Pero usted no puede concluir que este negocio consiste en la recolección y almacenamiento de puntillas. ¿O sí? ¿En dónde trabaja? En un lugar donde recogemos y almacenamos puntillas. ¿Por qué lo dice? Porque mi jefe me dice, recoja las puntillas que se me cayeron y recójalas y almacénelas. Vea, usted no sabe para dónde va. ¿Me hago entender? ¿Usted no le explicaron de qué se trata este negocio? Pues de hacer muebles. Recoger puntillas, si es algo que yo le ordeno. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cómo eso coopera para la naturaleza de nuestro negocio? Ahora, hermanos, yo sé que hay gente en las iglesias que quiere ocuparse en buenas cosas, pero se me hace que es como recoger puntillas. No entienden por qué las están recogiendo, pero piensan que ese es el ministerio. ¿Sí me hago entender la metáfora, hermano? Se me hace que si usted no ve el cuadro completo, entonces no va a cooperar. Hermanos, primero mantener la adoración a Dios en este lugar. Mantener la adoración, esto es mantenerla, continuarla, conservarla. Pero no solo continuarla, no solo abrir las puertas semana a semana, semana a semana, eso es mantener la adoración a Dios en este lugar. No solo no interrumpirla, sino mantenerla o conservarla en su pureza, en su dignidad, en su fidelidad, en la fidelidad a las Escrituras, en lugares, en condiciones donde podamos adorar al Señor. Esa es nuestra primera tarea. Muchas tareas, muchas que se hacen aquí tienen que ver con eso. Piense, por ejemplo, ¿por qué pagamos aseo? ¿Por qué? Porque usted debe procurar preservar la silla y este lugar. ¿Por qué? Pues hermanos, porque algún lugar debemos tener adecuado para reunirnos a adorar al Señor. ¿Sí ve cómo se van desprendiendo tareas de esa? Porque hay ujieres. ¿Por qué hay ujieres? Yo estoy seguro que muchos de ellos no dicen, oh, qué bueno, hoy me toca lidiar con mis hermanos. Lo hacen. ¿Para qué? Para mantener el orden mientras adoramos. ¿Sí se da cuenta? Otro, el director de culto, las hermanas de la cena, tantas cosas. Muchas tareas se agrupan debajo del mantenimiento de la adoración a Dios en este lugar, mantenerlo, no solamente en tiempo, sino en su pureza. También, hermanos, tenemos la edificación de todos los discípulos de Cristo. ¿Qué es la edificación de los discípulos de Cristo? Bueno, su instrucción, crecimiento, madurez, beneficio, todo el cuidado que podamos dar en lo que sea necesario para su peregrinar en la vida. Y otra vez, hermanos, muchas tareas serán encomendadas con el fin de cumplir esa función. No sé cuántas tareas podemos tener en esta iglesia, pero están dadas ¿para qué? Para cumplir la función de la edificación, crecimiento, madurez, beneficio de la iglesia. Tenemos finalmente la evangelización del perdido, la misión de rescate de los que no conocen de forma salvadora al Señor. Y bajo esta encomienda, otras tantas tareas se realizan. Así que usted debe saber por qué está recogiendo la puntilla, hermano. Debe saberlo. Si todos reconocemos para qué Dios sembró iglesias, para qué usted y yo fuimos reunidos soberanamente en este lugar conformando una iglesia local, bueno, hermano, ese no es el fin de nuestros conflictos, pero va a minimizarlos grandemente, porque entonces todos vamos a ir procurando generalmente lo mismo. ¿Sí me hago entender, hermanos?
Recuerde la máxima bíblica, hermanos, perseverando unánimes. Y es que para hacer estas cosas debemos ser unánimes. En Hechos 2:46 está esta palabra, la cual para Lucas, que escribió inspirado el libro de los Hechos, él le dio mucha importancia en los primeros capítulos, mientras nos dibujaba cómo era la iglesia en su primer funcionamiento. Él le dio mucha importancia a la palabra unanimidad. Además de Hechos 2:46, 4 veces más nos dice que este era un distintivo de la iglesia. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. En Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, ya leímos Hechos 2:46, ahora en Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y en Hechos 5:12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La palabra unánime es la palabra que viene, es una palabra originalmente se lee homotumadón, que viene de dos palabras, homo, que significa juntos, y thumos, que es pasión, ardor, interés, respuesta. Así que es tener juntos la misma pasión, el mismo ardor, el mismo interés, las mismas respuestas. Pablo más adelante en Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos. Hermanos, si estamos en una misma mente, si somos unánimes, si sabemos para dónde empujamos la carreta, haremos la voluntad de Dios, evitaremos la dispersión y nos ahorraremos unos que otros roces que tenemos. Así que si el balde va para arriba, usted dice, pues claro, ya sé para qué. Y usted no lo baja, ¿sí ve? Usted no lo baja. O si va para abajo, usted dice, ya lo entiendo. O usted dice, no hermano, estamos haciendo las cosas mal. La idea es subir el cemento, no bajarlo. Es decir, algo así, ¿sí? Usted me está entendiendo. Debemos saber qué es lo que estamos haciendo. Lo segundo, hermanos, si queremos cultivar la paz y la armonía en los trabajos conjuntos, no solo debemos saber cuáles son estos trabajos, sino que debemos mostrar toda disposición hacia estos trabajos. No basta con que usted sepa para dónde vamos. También debemos mostrar solicitud, interés para realizarlos. Claro, hermanos, por todos los medios lícitos. Cada uno de nosotros, hermano, debe sentir que tiene una participación personal en el bienestar de la congregación. Hermanos, que usted tiene que saber, es como en la casa. Yo no entiendo la filosofía del individuo que deja un pantalón en la mitad del pasillo, se lo quita y lo bota. No entiendo la filosofía. La verdad no la entiendo. Si usted la piensa bien, es completamente descabellado. Primero, porque él mismo se puede enredar los pies, ¿no? ¿Sí o no? Segundo, si estaba sucio y todos lo pisamos, ahora estará más sucio y quien quiera que lo lave va a tener más trabajo. O sea que gracias por la consideración, ¿verdad? O sea, ya estaba sucio. Las prendas se pueden dañar si se rasgan, si se patean, no sé, ¿me hago entender? Hermanos, y estéticamente, ni qué hablar, ni qué hablar. Si yo no entiendo esa filosofía del niño, ¿verdad? Que llegó a la casa, quitó los zapatos, los botó. Bueno, amigo, ¿cuál es su punto? Claro, con un niño es más fácil. Usted razona con él y hay una herramienta supremamente maravillosa para afianzar el entendimiento en los niños. Porque tienen sentido común o se los imprimimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, mi punto es que este no vive acá. O sea, ¿cuál es su filosofía, amigos, si sigue acumulando los platos y no los lava? O sea, ¿quiere que le sirva encima de la grasa de la comida anterior? ¿Eso es lo que quiere? ¿De eso se trata? ¿Sí me hago entender? Cada miembro de la familia debe entender que está participando en el bienestar de todos.
Es que si usted hace orden, es que la casa se ve bonita, usted puede pasar, usted me hago entender, si el plato está lavado, usted lo usa, lo necesita. Eso pasa cuando usted es un miembro, pero no se siente que usted participa. Debe considerar, hermanos, que Dios, habiéndole puesto en esta comunidad particular con la que está asociado, está bajo solemne obligación de participar por el bienestar de esta congregación. Usted está bajo solemne obligación de promover por todos los esfuerzos apropiados el interés de esta iglesia. ¿El interés qué, hermanos? Pues en esos asuntos que vimos. No debe ser indiferente a nada que afecte la prosperidad de esta iglesia. Pablo dice en Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire el orden, qué hermoso. Sigamos lo que contribuye a la paz y luego a la mutua edificación. Si no hay paz, no hay edificación. ¿Hay paz para qué? Para edificarnos mutuamente. Algunos miembros, desde el momento en que se han unido a una iglesia cristiana, no se interesan por sus asuntos. Son consumidores pasivos, se mantienen al margen, pues la suerte del pueblo de Dios no parece ser su asunto. Se refieren a la iglesia como, ¿y su iglesia? Me dice, qué feo, si usted es miembro, ¿por qué no diría su iglesia? ¿No que es la de él? Nos dice, ¿ustedes cómo es que hacen? ¿Ustedes? ¿Ven un hijo suyo? Le dije a usted, ¿ustedes dónde es que guardan los platos? No, yo le digo a usted porque yo no sé, pero un hijo suyo, ¿ustedes? ¿Ustedes qué? Usted es de aquí también. Como la iglesia. No se apersonan con amor de la iglesia. No se interesan por los negocios de la iglesia. Por ejemplo, no saben quiénes son excluidos o quiénes son recibidos. Todavía, hermanos, ¿Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿De verdad, hermano? Ha venido los últimos 5 años. Fue el que se sentó con usted al lado. ¿Se recuerda? Él es Pedro. ¿Me hago entender? Hermano, yo no estoy exagerando. Exageré en los años. En los años. No, pues qué mega iglesia es esta, hermano. ¿Verdad? Que usted no sepa quién no vino. Pues mire, casi no, hermanos. No somos más de 100 personas. Eso es ser, de verdad, ser uno muy envidioso. Muy orgullosito en la vida. Muy poco tratado en el carácter por Dios. Muy poco tratado. Hermano, si usted es miembro de esta iglesia, esta es su iglesia. Esto es suyo. Estos son sus hermanos. Eso no es la silla, esa es su silla. Bueno, usted no se puede llevar para la casa porque usted acordó con nosotros hacer uso comunitario de ella. Si se añaden miembros, no expresan ninguna alegría. Si no se admite ninguno, tampoco sienten ninguna pena. Ocupan sus lugares en la mesa de la comunión, en la casa de Dios para adorar. Más de esto parecen no tener nada más que ver con la iglesia. Todos estamos constreñidos, hermanos, a asistir a las reuniones. Aún las reuniones de adoración, aún las reuniones de miembros. Pablo en Hebreos 10, 24 y 25 dijo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. También debemos dedicar, hermanos, nuestros dones, gracias, habilidades, recursos, cualesquiera que sean, al servicio de la iglesia de una manera ordenada y modesta, ni imponiendo nuestra ayuda cuando no se requiere, ni negándola cuando se solicita. Los que tienen dones de oración no deben retraerse. Aquellos que tienen discernimiento y buen juicio deben prestar su consejo y asesoramiento. Las personas de grandes y respetables medios temporales pueden a menudo usar su influencia con gran beneficio para los asuntos temporales de la iglesia.
Lamentablemente hay una regla implícita en las iglesias. Los más capaces son frecuentemente los menos dispuestos. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando estamos ocupados en la congregación, desarrollando los dones de forma humilde y el orden bíblico, vamos a beneficiar a los demás y los estimularemos también a ser útiles al Señor en medio de la iglesia. Efesios 4:15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire este hermoso texto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Así que si todos estamos unánimes, ¿verdad? Y estamos bien concertados en lo que nos toca, y usted ejerce sus capacidades, sus ayudas, su colaboración de forma ordenada y bíblica, la iglesia recibe su crecimiento. Nosotros recibimos, todos nosotros, hasta usted también. Las manos ociosas, la boca ociosa, los pies perezosos, la mente desocupada, los hombros no cargados, son el caldo de cultivo de muchos pecados en la iglesia. Ocúpese, no en cualquier cosa, sea ordenado. Pero si usted no mueve las manos para cooperar, seguro que las mueve para destruir. El ocio, como dijo un reformador, es el taller del diablo. Finalmente, hermanos, si deseamos cultivar la paz y la armonía en los trabajos que Dios nos encomendó, debemos sujetarnos en el Señor a nuestros hermanos. Aquí, por la gracia del Señor, algunos saben cómo es, no sé, construir una obra de edificación. Debe saber, hermanos, que no todos son los, no sé cómo se le llama, capataces, se le llama hoy, maestro de obra, supervisor. No todos son, imagínate, todos con casco, ¿qué casco usan? ¿Blanco? Bueno, imagínate todos con casco blanco, ¿cierto? Eso pasa mucho en Bogotá, ¿se ha visto? 8 ingenieros así, y uno con la... Todos miran, lo remiran, lo calculan, van, conversan y miran. Y aquel, una palabra por hora. Usted lo ha visto, ¿no? Es que parece un chiste, pero es yo digo, ay, ¿cómo es esto? Nuestros impuestos. Pero esto no pasa en este gobierno, hermano. Eso no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el colombiano. ¿Sí ve? Lamentablemente cada uno de nosotros haría eso mismo bajo esas circunstancias. Hermanos, Dios, que es el máximo edificador de su iglesia, y dice la Biblia que tiene una multiforme gracia, una gracia que dispensa de forma múltiple. Él ha puesto hermanos en posiciones de preeminencia o más gracia o más instrumentalidad, hermanos a los que nos será necesario prestar nuestra ayuda y bendecirlos, porque Dios les ha encomendado labores específicas que a nosotros no. Es la verdad. Hermanos, en la raíz del asunto no tiene que ver con ellos. Dios les dio eso soberanamente. De ahí en adelante, hermanos, sí toca ejercer responsabilidad, pero, hermanos, así Dios nos hizo, hermano.
Dios nos hizo. Y hay hermanos que Dios ha querido dar por su pura gracia, más gracia en un asunto, preeminencia, más eficiencia. Hermanos que la iglesia debe reconocer. No estoy hablando de un reconocimiento oficial, ni que pase aquí adelante, ni nada de estas cosas, sino que debe distinguir. Hermanos, porque piense, si Sansón es el de la fuerza, entonces yo le tengo al lado todas las quijadas de burro que él necesite. ¿No ve? ¿No ve, hermano? Yo no puedo hacer lo que él hace. ¿Sí? Pero si cuando viene el Espíritu de Dios sobre él, resuelve, yo digo, ¿qué hago con este? ¿Qué hacemos? Pongámosle aquí, ¿verdad? Y mandémoslo, hermano, que él resuelve. ¿Me hago entender? Hay que reconocer, hermanos, a los hombres, las mujeres que Dios acompaña en la congregación. Podemos hablar de encomiendas temporales o encomiendas permanentes. Encomiendas temporales, hermano, como lo sugieres los directores, hermanos que se eligen para asuntos específicos. Debemos reconocerlos y sujetarnos, hermano. Si decimos el hermano tal se va a encargar de recoger tal cosa, hermano, es una encomienda temporal que debemos hacer. Por algún motivo lo eligieron, ¿verdad? Seguro no es el hermano que anda botando las llaves, que no sé dónde dejó la billetera. No, es un hermano que si se eligió fue porque tiene cierta capacidad. ¡Qué bien! Entonces, hermanos, sujetémonos a ellos y no venga a mí a decir que vengo para lo de la colaboración. Hermano, ya dijimos que era con Pedrito. ¿Me hago entender? Hay que sujetarnos, hay que reconocer la gracia que Dios ha dado. También hay encomiendas, así como hay encomiendas temporales, hay encomiendas permanentes, como los oficios que son permanentes en la iglesia. El principio lo encontramos en Efesios 5:1, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, si todos deseamos organizar, mandar, ordenar, vamos a chocar. Esté seguro de eso. Esté seguro. Todos nosotros aquí tendríamos una buena idea de dónde dejar la escoba, ¿cierto? Pero usted aquí debe ser sujeto. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Estoy hablando de la escoba, ¿verdad? En este caso específico, que usted y yo podemos tener buenas ideas de la escoba, porque aquí se me hace que harían con más espacio, ¿no cree? ¿Cierto? Bueno. Pero en el asunto de la escoba, los traperos, los recogedores, a quienes todos, hasta los pastores, nos sujetamos. ¿A quiénes? Gracias. Yo necesito una escoba, yo voy al puesto. A mí no me preguntaron, hermano, pero no tenían que preguntarme dónde colocaron la escoba. Es que parece que hay gente que piensa, ¿no? La levanto, barro, desocupo en las canecas, que las hermanas, ¿verdad? Y la dejo ahí. Sujetados unos a otros. Porque en ese asunto, hermano, mire, que el trapero hay que dejarlo otra vez limpio, es una regla, pero de sentido común de aquí a donde usted quiera. ¿Y qué estamos mostrando ahí, hermano? Sujeción. Es más, sujeción a usted, que será el próximo en coger el mismo trapero, ¿no? Porque si yo limpio mi chocolate y lo dejo así, pues yo me despaché de mi problema, pero no fui humilde con usted, que mañana usted riega, ahorita mismo usted riega, y entonces usted hace así y le queda el café con chocolate revuelto. ¿Ve, hermano? Debemos reconocer. Yo le debo decir, hermano, que aunque tendríamos con el pastor Castañeda toda potestad de abrir y cerrar como queremos, hermano, te necesito un libro, hermano, con el hermano, ¿me hago entender? Nos sujetamos unos a otros.
No se trata, hermano, de sobresalir naturalmente, pero aun si los hermanos quieren sobresalir, no piadosamente, sino con ánimo proselitista, los que trabajan solo para ser considerados y vistos, los que hacen sonar la ofrenda, los que parecen que están en competencia o rivalidad por algún puesto, los que desean el primer lugar, este tipo de gente hará daño, creará conflicto, jamás lograrán en iglesias bíblicas llegar a donde quieren. Porque la vía del servicio es el trabajo humilde. Él será el mayor de vosotros. No el que dice, aquí voy con la escoba, aquí voy. ¿Ya? Para que digan, sí, ya, mi hermano. La escoba, qué colaborador. De cierto os digo que ahí tiene su recompensa. En esta iglesia al menos no tendrá más. Es decir, saque todo el provecho del aplauso, porque con eso es lo que se va a quedar. Dos textos y termino con esto. El primero es Gálatas 2:9. Con estos textos que quiero mostrar, mire hermano, tanto lo que debe hacer una iglesia con un hermano, como el hermano con la iglesia. Gálatas 2:9. Dice el apóstol Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas en la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión o a los judíos. Hermano, yo admiro aquí a Jacobo, Cefas y a Juan. Esta gente bebió y comió con el Señor. Sufrió y todo, hasta lo de la cruz. Años después aparece un hombre llamado Pablo, con más capacidades que ellos, que no sufrió por un tiempo el oprobio de la cruz, que no se sentó literalmente a los pies de Cristo. Y dice la Biblia que ellos miraron a Pablo y reconocieron la gracia que Dios le dio. El Señor se la dio, adelante. Le dieron la mano. Qué humildad, ¿no cree? Reconocer. Hermanos, si Dios se lo dio, punto, ¿qué hacemos? ¿Ve? Lo guiaremos, lo ayudaremos, oraremos por él. Pero hermano, el que tiene de Dios, esa capacidad la tiene. ¿Ya? ¿Y qué debe hacer la iglesia, hermano? Reconocer lo que Dios le ha depositado a un hermano. Los líderes no tenían celo, reconocieron. Ahora mire desde el punto de vista de Pablo, de quien recibe. 1 Corintios 15, 9 al 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Qué lindo esto. No soy digno de ser llamado apóstol, porque, como si dijera, porque a comparación de estos mis hermanos, yo los perseguí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos. Está hablando de los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Desde el punto de vista de la iglesia debe ser humilde en reconocer. Y desde el punto de vista del que es dotado, ¿qué debe hacer? Humildad, diciendo, yo sé que Dios me usa, pero es por la gracia. El punto es que se haga la obra del Señor. Ese es el corazón que hay detrás. Conflictos vienen cuando no reconocemos lo que Dios le ha dado a unos o cuando el que Dios dotó no guarda humildad. Considere cómo debió ser el ejercicio de humildad que debía hacer Eliseo. ¿Sabe quién es Eliseo, no? El sucesor de Elías.
Sí, lo que pasa es que Eliseo tenía un asunto, hermano. Humanamente hablando, era un hombre de recursos suficientes para ser seguido. ¿Dónde lo encontró Eliseo? Dice, con las yuntas de su padre. O sea que, ¿ya? Y cuando se fue a despedir, recuerda que él reunió a los criados y todo. Él tenía criados, tenía todo. O sea, el tipo era el soltero más cotizado, digo, de su momento. Ya estaba muy bien. ¿Quién era Eliseo? Un profeta, vestido de pieles humildes, un hombre de desierto, un tipo fuerte, rudo. Elías era su. Y el Señor le dice a Eliseo que lo siga. Y si usted lee la historia, le encomendó Elías labores de siervo. ¿En qué se convirtió Eliseo? En la persona que iba y sacaba agua, que le servía, que le cocinaba, que era mensajero, por muchos, muchos años. Hermano, el que tiene el manto, lo tiene y punto. Solo así, Eliseo se convirtió en un hombre prominente de Dios, porque si usted no sirve para servir, usted jamás servirá para liderar. Jamás, jamás. Este hombre supo lo que era ser humilde servidor, porque más adelante Elías sacaría su manto y diría, ahora le toca a usted. Pero usted no es un reyesito. Usted será un servidor humilde de este pueblo. Si aprendemos a sujetarnos, hermanos, como Eliseo, quizás mañana el Señor tenga algo con nosotros. Seguramente vamos a progresar, estaremos sembrando en las cosas de la iglesia. El trabajo en la iglesia está supuesto a ser de bendición, jamás un ring para peleas. Entonces esforcémonos para que en medio de nuestros trabajos mucho bien fluya en nuestra congregación y nuestra utilidad en el Señor aumente. Oremos.